Amén. Perfecto. Aquí lo que estamos viendo en los versículos que leyó la hermana, vemos el juicio de Dios y un juicio de Dios justo. Inicia diciendo, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Y anteriormente la flecha iba como apuntada hacia la gente gentil, ¿no? Hacia los no creyentes, ¿no? Entonces yo me logro imaginar esta escena cuando el apóstol Pablo esté predicando, ¿no? Entonces, que tal vez había un grupo de personas, de judíos, personas que estaban ahí, que estaban como, sí, Pablo, dales duro, ¿no? Dales duro, como que háblales fuerte, ¿no? Porque de esa forma va a entender, ¿no? De esa forma es necesario que le hablen para que lleguen como a entender. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ahora voy con ustedes, ¿no? Ahora la flecha va hacia ustedes, dice, ¿no? Quien quiera que seas tú que juzgas, dice, ¿no? Dice, por lo cual eres inexcusable, dice, ¿no? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hoy, en la Biblia, pues bueno, aprendemos, en Mateo nos habla la parábola de, no, la historia del, dice que antes de juzgar a un hermano, primero debes de sacar la viga que está en que está en nuestro propio ojo, ¿no? Entonces, algunos ven el juzgar, lo ven como mal, pero también el apóstol Pablo en Corintios, si no mal recuerdo, te dice, ¿no? Que nosotros debemos juzgar con justo juicio. Y acá les dice, ¿no? Aquí está hablando hacia los judíos o hacia ese pueblo que llega a entender. Vamos a ponerle el pueblo cristiano, ¿no? Dice, tú que estás juzgando, llegas a hacer lo mismo, dice, ¿no? Llegas, no eres inexcusable, ¿no? Porque mientras tú juzgas, hasta estás juzgando a otros, también estás pecando de la misma manera o estás haciendo ciertas cosas que no son visibles, pero las llegas a ser ocultas, ¿no? Y Dios sí conoce eso. En Mateo 5:45 nos dice, ¿no? Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir se hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Durante este tema vamos a estar hablando sobre que el Señor no hace acepción de personas, así como derrama su amor y su misericordia hacia todos, de igual manera va a derramar su juicio sobre todos. Y constantemente se ha escuchado un evangelio que solamente es de puro, puro amor, puro amor, puro amor. Y eso es lo que mucha gente le gusta escuchar, ¿no? Le gusta escuchar eso. Pero se nos olvida que también Dios es un fuego consumidor. En el verso 4, que también nos leía nuestra hermana, nos dice, dice, es una pregunta, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia o longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra benignidad, para los que no lo sepan, significa como buenas acciones, ¿no? Entonces dice, ¿no? Menosprecias las riquezas de sus buenas acciones, la paciencia y la longanimidad, ignorando, dice, que sus buenas acciones te guían al arrepentimiento. La acción que hizo Cristo fue una buena acción. Entregarse por nosotros, por mí, por ti, para que nosotros vayamos adelante de Dios y no haya esa barrera, ¿no? Vino a hacer esa conexión que nosotros necesitábamos. Vamos a estar viendo, ¿no? Sobre los sacrificios que llegaban a hacer las personas. Llegaban a ser las personas. Entonces, el pecado de los no creyentes, la semana pasada veíamos que era no agradecer y no tomar en cuenta a Dios en sus acciones, ¿no? Ese es el pecado del pueblo gentil, ¿no? El hacerlo a un lado, y como dice que lo hacían a un lado, Dios los entrega a sus pasiones, a sus pensamientos. Entonces, el pecado que llegaban a cometer los judíos llega a ser un poco más grave. ¿Cuál era eso?
que se llegaban a aprovechar de la gracia. Se llegaban a aprovechar, porque como somos pueblo de Dios, como somos los elegidos, nosotros ya no necesitamos esforzarnos. Nosotros ya no necesitamos como hacer algo más porque ya lo tenemos todo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un niño como adoptado y un niño legítimo, ¿no? Al morir, la herencia, ¿cómo se va a repartir? El legítimo va a decir, el legítimo ya no, muchas veces no se llega a esforzar porque dice, yo ya lo merezco porque soy legítimo, ¿no? Yo estoy esperando a que mi padre muera y él ya hizo todo por mí, ahora yo nada más voy a disfrutar de la herencia, ¿no? Entonces, el adoptado muchas veces dice, yo también quiero ser parte de esa herencia, entonces debo ser obediente, debo esforzarme para que me incluyan o mi nombre esté en el testamento, ¿no? Entonces pueda yo disfrutar de esa herencia. Pablo enumera 4 atributos de Dios en esto, ¿no? Primero, la bondad, la tolerancia, la paciencia y la riqueza. Sin embargo, pues los creyentes se aprovechaban y abusaban de estos atributos. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el verso 5, por favor? Sí, hermana, ya. Sí, adelante. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Aquí Pablo, proporciona 2 razones, ¿no? Primero dice que hay una dureza, una terquedad, dice, ¿no? No te quieres como arrepentir completamente, ¿no? Es algo que comúnmente llegamos como a ver. Nuestra hermana Luna, en esta semana, compartía el video de un varón que dice que estuvo como con 600 hombres, ¿no? Siendo cristiano, dice, ¿no? Siendo cristiano. Él decía, Dios ya dio su vida por mí, Jesús ya dio su vida por mí, yo ya soy salvo, pero puedo seguir viviendo como yo quiero, ¿no? Y puedo seguir viviendo conforme a la concupiscencia de mi corazón, ¿no? Entonces, para los que no han escuchado su testimonio, él dice que un día alguien le dice, ¿sabes qué? Es necesario que nazcas de nuevo, que mueras a tu yo y que nazcas de nuevo. Entonces, muchas veces el corazón terco de las personas dicen, como Dios ya se entregó, yo ya no necesito hacer nada más, ¿no? Yo ya no necesito esforzarme, ¿no? Por algo que ya Dios ya me dio, ¿no? Llegan a justificarse, ¿no? O llegan a decir, no, pues como la salvación no se pierde, puedo seguir viviendo conforme a mis pensamientos. Entonces, ¿eso sería justo o sería injusto? ¿Alguien puede contestar? ¿Alguien puede decir eso de que sería justo con decir, ¿sabes qué? Acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo, ¿no? Pero puedes seguir viviendo tu vida como tú quieras. Ese es el mensaje que predicamos. No es el mensaje que predicamos. El mensaje que Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? Le decía, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Conoces la ley, Nicodemo, conoces las escrituras, Nicodemo, pero todavía necesitas nacer de nuevo, ¿no? Y eso es lo que pasaba con los fariseos en ese tiempo. Ellos conocían de la ley, eran maestros de la ley, pero no habían entendido lo que realmente Jesús quería decirles, ¿no? Constantemente vemos la pelea que tenía Jesús con ellos, ¿no? En cuestión de que no eran misericordiosos, de que decían, es que esto dice la ley, ¿no? La estás quebrantando. Y Jesús constantemente les decía, obediencia quiero, misericordia quiero, en vez de este sacrificio, ¿no? Entonces, aquí dice, la dureza de tu corazón y un corazón no arrepentido, dice, ¿qué está pasando? Estás atesorando, dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, aquí voy a hacer una pregunta.
Dice la Biblia que Dios al que ama, ¿qué dice? ¿Al que ama qué? Disciplina. Lo disciplina o lo corrige, hermanos. Y este es un mensaje que yo enseño, ¿no? Yo lo enseño en mi iglesia, ¿no? Les digo, hermanos, les digo en mi iglesia, ¿no? Si tú sabes, hermano, que estás en pecado y no estás siendo disciplinado, no te sientas como orgulloso que que Dios te ama tanto. Dios ya no te está tomando como hijo. Preocúpate si ya no eres sensible al Espíritu de Dios. Porque si sabes que andas en pecado y no te estás arrepintiendo y no estás haciendo algo por cambiar, entonces agua, ¿sí? No es porque Dios tenga una misericordia sobre ti, sino porque ya no te está tomando como hijo. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18 sobre dos personajes, ¿no? Que están en un templo. Uno de ellos dice que es un recaudador de impuestos, que se está golpeando el pecho y se está diciendo, sí, reconozco que soy pecador. Ni siquiera llega, dice la Biblia, ¿no? La historia que ni siquiera logra mirar hacia arriba, ¿no? Ni siquiera alza sus ojos al cielo, sino que su mirada está hacia abajo, ¿no? Entonces dice, reconoce pues su estado, ¿no? Y al lado de él dice que estaba un fariseo, ¿no? Si no me recuerdo, entonces dice que el fariseo dice, empieza como a dar gracias, ¿no? Y dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como el que tengo aquí al lado, ¿no? Te doy gracias porque esto y lo otro, ¿no? Entonces dice, nos enseña, ¿no? Y nos dice que el Señor dice que mira de lejos al altivo, pero aquel que se humilla, dice que el Señor lo mira de cerca, ¿no? Lo exalta, dice, ¿no? Reconocía, y eso llegamos, tenemos otro ejemplo en la palabra, ¿no? En la historia de Saúl y de David, ¿por qué uno sí fue salvo y el otro no, no? Si ponemos en una balanza los pecados, el pecado de Saúl fue ofrecer, el querer ofrecer una ofrenda para el Señor, ¿no? En ambos casos. Una se adelantó y en la otra dijo pues que había apartado para una ofrenda para el Señor. Y en el caso de David, pues él sí se metió con la mujer de su soldado, mandó a matar a su soldado, ¿no? Entonces hay más peso. Si como humanos decimos cuál pesa más, pues vamos a decir, no, pues lo que hizo David, ¿no? Pero dice que halló gracia David delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y el Salmo 51 vemos una oración de arrepentimiento, ¿no? En donde dice, no alejes de mí tu Santo Espíritu. ¿Alguien me puede ayudar leyendo del verso 6 al 10 de Romanos 2? Amén, hermano. Adelante, hermana Vero. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Aquí Pablo está hablando de una venganza, ¿no? O de un pago. Y la fe de las recompensas, ¿no? Nosotros compartimos del Señor, llevamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Sabemos que el Señor nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Entonces, la Biblia nos menciona como unas coronas que se nos van a ser entregadas, ¿no? Algunos dicen que son 7, algunos dicen que son 5. Pero la Biblia nos dice, ¿no? Que nuestras obras van a ser probadas por medio del fuego. Entonces, aquí nos habla de esa fe de la recompensa. Él pagará conforme a las obras de cada uno, ¿no? En el capítulo 1 veíamos que Pablo menciona, ¿no? Decía,
me es necesario, ¿no? Llevar esta palabra, ¿no? Primeramente al judío y también al griego. Pero acá también nos está diciendo, ¿no? Sobre el pago de ser injustos o el pago del mal juicio que se está, o de aprovecharse de la gracia de Dios, ¿no? Pero dice, primero va a caer sobre el judío y también al griego. Entonces, no somos como exentos del juicio de Dios. Todos los que todos nosotros, los que estamos aquí también reunidos, los hermanos del grupo y la iglesia en general de Jesucristo, está siendo pasada por un camino angosto, ¿no? Entonces, constantemente estamos siendo atacados, constantemente estamos siendo probados. Pero también cada paso que nosotros damos, cada día que está pasando, también está más cerca del regreso del Señor, ¿no? Entonces, constantemente debemos de cuidar lo que el Señor puso en nosotros, no descuidar lo que el Señor, porque no sabemos el día, no sabemos la hora en que Él va a hacer su regreso. En Gálatas 6:9 nos dice, ¿no? Por lo tanto debemos tener paciencia y hacer buenas obras, no nos cansemos de hacer el bien. Y alguien puede, en el verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay favoritismos de personas delante de Dios, ¿no? El Señor no dice, tu papá es pastor, ¿no? A ti te salvo, ¿no? Tu papá hizo esto, ¿no? Y tú eres salvo, ¿no? Tu familia es la que ofrenda tanto, ¿no? Entonces tú vas a ser salvo, ¿no? No, todos vamos a ser pasados delante del Señor, ¿no? Aquí dice, aquí vamos a recalcar el pecado, pues, de la hipocresía. Dios nos está mostrando imparcialidad. A cada uno de nosotros nos va a pagar conforme a nuestras obras. Algo que también nos lo dice en el verso 6. En el verso 6, donde dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Pueden ayudarme leyendo el verso 12 al 15, por favor, Mari? Romanos 2 del 6. Del verso 12 al 15, por favor. Capítulo 6, verso 2 al 15. No. Capítulo 2, verso del 12 al 15. 12 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. La ley no nos otorga inmunidad. Aquí Pablo recalca, ¿no?, sobre los judíos se basan en el Pentateuco, ¿no? Las leyes de Moisés, ¿no? En eso es como su vida para ellos. Porque dice, no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley quienes serán justificados. La semana pasada, nuestra hermana Mari hacía la pregunta de las 10 vírgenes, ¿no? Ella decía, ¿por qué 5 sí se fueron y por qué 5 no se fueron, ¿no? Si ambas eran si las 10 eran vírgenes, ¿no? ¿Por qué hay esa selección, ¿no? Entonces, dice, tú puedes estar en la iglesia, hermano. Tú puedes estar en la iglesia, puedes estar en el grupo de alabanza, puedes estar sirviendo, ¿no?
pero muchas veces no estás sirviendo a Dios sin Dios. Estás dando un servicio supuestamente para Dios, pero no está Dios en tu corazón. Estas mujeres que se quedaron, dice que no fueron prudentes, sino que fueron insensatas, ¿no? Dieron por tardanza al esposo. Mucha gente está haciendo lo mismo, está dando por tardanza a Jesús, en que no llega, en que llega a poner como excusas, ¿no? Entonces, algo que nos recalca aquí, dice, aquellos que hacen la ley, dice, ¿no? Son los que son justificados, no los que oyen, los que la hacen, dice, ¿no? Dice en Santiago, dice, tú sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué crees? Se te toma por pecado, hermano. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Híjoles, pero es que yo leo mi Biblia todos los días. ¿Se la compartes a alguien? ¿Le estás compartiendo el evangelio a alguien? Porque solamente la estás leyendo para ti. Y sabes hacer lo bueno, pero no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué? Se te toma por pecado. Entonces dice que que el pecado dice que te separa de Dios. Por cuando todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. No, algo que no puede entrar al cielo, y la forma en que yo se lo enseño a los niños, es el pecado. Entonces, aún sabiendo hacer lo bueno, dice, y no lo estás practicando, entonces eres rechazado, ¿no? Platicaba con un hermano, ¿no? Y él decía, otra parte en donde le dicen, ¿no? Señor, dice, ¿no? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre sanamos personas, echamos fuera demonios. Señor, pero ahorita, ¿por qué nos está cerrando la puerta? Ahorita, porque estamos siendo rechazados, ¿no? Entonces dice que el Señor, su respuesta es, dice, apártate de mí, hacedor de maldad. El Señor conoce lo que nosotros hacemos en nuestras habitaciones, en lo oculto de ellas. Entonces, la ley no nos otorga ninguna inmunidad. ¿Pudieran ayudarme leyendo el verso 12, por favor? Perdón, el verso 16, por favor, al 24. Amén. Dice la palabra de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices, no se ha de adulterar, adúlteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Amén, amén. Aquí el apóstol Pablo empieza a señalarle, ¿no?, a los judíos el pecado, su pecado de ellos, ¿no? Y dentro de todos los judíos, pues, había muchas cosas preciosas, ¿no? Ellos tenían el conocimiento de lo que era bueno, conocían la palabra de Dios, tenían el conocimiento de la gente, que el mundo no conocía. Ellos debían ser guías, dice, y maestros para aquellos que eran necios e ignorantes. Pero el problema dentro de ellos era la impiedad. La semana pasada veíamos que era la impiedad, ¿no? Es una mala relación con Dios, ¿no?
Había hipocresía, había falsedad en estas personas, ¿no? Y aquí Pablo se los está recalcando. ¿Por qué Pablo se lo recalca y por qué Pablo lo dice? Porque él vivió esa vida, ¿no? Él estuvo ahí. Tal vez cuando él llegaba a alguna, llegaba tal vez a alguna aldea, quítenle la comida al pobre y dénmela a mí porque yo soy el fariseo de fariseos, ¿no? Me tienes que besar la mano, ¿no? Me tienes que dar el mejor lugar, ¿no? Entonces, esas cosas recalcaba, ¿no? Decía, ustedes tienen el conocimiento, dice, ¿no? Ustedes que enseñan a otros, dice, no se enseñan a sí mismos, dice, ¿no? Alguna ocasión me sucedió eso, ¿no? De que yendo a predicar una persona tomada, dice, ¿no? ¿Para qué les predicas a ellos, no? ¿Para qué estás esforzándote por ellos, por las personas que están en las calles drogándose, tomando? Dice, yo muchas veces, dice, les he compartido, dice, pero ellos no quieren, dice. Yo voy a una iglesia aquí adelante, me dijo, dice este varón. Entonces, me acuerdo que las palabras que yo le dije, le digo, ¿cómo les va a decir usted que Cristo salva y que Cristo da libertad cuando usted está en la misma situación? Usted en este momento está platicando conmigo y está tomado usted. Entonces, una de las cosas es, primero, enseñar con el ejemplo. Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Estoy parafraseando, en donde dice, hagan lo que los fariseos digan, pero no hagan lo que los fariseos hacen. Las palabras de los fariseos eran buenas, pero sus actitudes eran las malas, ¿no? No se estaban enseñando ellos, no se estaban enseñando, bueno, ellos decían, no, es que para mí no aplica. Para ti se aplica que yo te esté llamando la atención, pero para mí no. Yo llegué a hacer de esa forma, ¿no? Yo sí llegué a hacer de esa forma en cuestión de que cuando yo pecaba, Señor, sí, una oración y yo ya soy limpio, ¿no? Pero cuando mi hermano pecaba, no, a él si no lo perdones, Señor, porque mira, ya es la segunda, tercera vez que lo hace. No, a él sí, dale con todo, ¿no? A él sí, manda tu fuego y consúmelo. Aquí también nos dice, mientras predicas contra el robo, dice, robas. Oye, pero si yo nunca he robado. En Malaquías capítulo 3 nos habla, ¿no? Y dice, desde el 9, te empieza a hablar, ¿no? Y dice, te empieza a decir, ¿no? Te exhorta a de que presentes los diezmos. No sé si ustedes diezman o no diezman, ¿no? Pero yo voy a hablar de mí. Para mí ha sido de bendición. Pero yo conozco personas que dicen, ay, es que no le doy el dinero al pastor porque el pastor se enriquece nada más, ¿no? Yo conozco a mis pastores de años, entonces a mí me tocó comer con ellos verduras. Y mis pastores así son sencillos, así de que unas guías, que son unas calabacitas, que estamos calentando tortilla dura a veces en la madrugada para cenar. ¿Por qué? Porque ya fueron a visitar a alguien que se enfermó. Porque ya le llevaron despensa a alguien. Porque estamos como después de medianoche buscando dónde cenar porque no hay y ya no alcanzamos cena, ¿no? Entonces, mucha gente llega a decir eso, ¿no? Es que no le doy porque nada más roban, ¿no? Está bien, no lo des, pero la Biblia dice, si no lo presentas, dáselo a los pobres, dáselo al necesitado, pero híjoles, no se lo doy al necesitado porque lo necesito más yo. La Biblia dice, dáselo al huérfano, dáselo a la viuda, pero eso no nos gusta. Nos hacemos de oídos sordos. Entonces aquí no los dice el Señor, ¿no? Aquí no los dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando estaba Jesús decía que pues los fariseos decían, voy a diezmar de esto, voy a diezmar de lo otro, ¿no? De cosas tan pequeñas, ¿no? Querían diezmar, ¿no? Porque les era fácil dar lo pequeño. Otro también que dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio,
cometes adulterio. Oyes, hermano, ¿cómo me vas a decir que yo soy un adúltero, hermano? ¿Cuándo me viste durmiendo con una mujer, esto y lo otro, no? Oyes, ¿pero qué nos dice la Biblia? En los mandamientos, aún dice cuando dice, la deseas en tu mente, dice, ya estás adulterando, dice, ¿no? Entonces, así hay muchas personas que están viviendo esa vida, ¿no? Ok. Hay muchas personas que llegan a estar viviendo esa vida. No conocemos como a las personas, pues en su intimidad. Y algo que me llega a dar duro en esta palabra es lo que dice al último. Dice, el nombre de Dios, dice, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuántos de ustedes yendo a predicar, alguien les ha dicho, ni creo en los cristianos? Mi vecina es cristiana y se la pasa peleando con su esposo. Tengo una prima, tengo un tío que es cristiano, híjoles, no, bien cizañeros son, ¿no? Están peleando unos terrenos, están metiendo esto y lo otro, no sé qué, híjoles, ¿no? No, para ser igual a ellos, mejor no. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Qué triste porque, y algo que de verdad no me llega a gustar, es que se ha estado recorriendo como una imagen que dice, ¿no? Perdón si la iglesia te lastimó, Cristo no es así. Y con eso se excusan diciendo, no, es que es que estás poniendo tu vista en mí y yo te voy a llegar a fallar. Pero el apóstol Pablo te dice, imítame a mí, dice, como yo imito a Cristo, ¿no? Seamos modelos de Cristo aquí en la tierra. Que no haya nada que nos acuse. Leyendo el libro de Daniel, dice que cuando estos hombres, dice que los sátrapas y los otros administradores, dice que querían acusarlo, dijeron, como él es el administrador de dinero, vamos a ver si él no está robándose dinero. Y dice que no encontraron ninguna falla, ¿no? Ahí encontraron que la economía o lo que estaba reportando estaba intacto. ¿Y de qué forma dice que lo acusan? Ante el rey Darío, dice, como no podemos acusarlo, vamos a acusarlo con su Dios. Vamos a establecer una ley que sea en contra de su Dios para poderlo llegar a acusar. A ese grado debemos de llegar, hermanos, que aquel que nos quiera, pues, que quiera encontrar algo malo en nosotros o que quiera hacernos tropezar, pues tenga que buscar a Dios, tenga que ponernos una trampa ahí. Pero pues Dios reprenda eso. ¿Amén? Verso 25 al 27 nos dice, pues es verdad, la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Híjoles, mucha circuncisión en estos versículos, ¿no? La circuncisión, para los que no sepan, es algo que se practica todavía, creo, pero se practicaba comúnmente en los judíos, que era como señal de que eran el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba, no? Que en las partes del hombre le llegaban a cortar parte de su prepucio. Entonces esto era señal de ser como parte del pueblo de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ¿no? Dice, la verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Guardarla y practicarla. Pero dice, pero si eres transgresión, tu circuncisión es nada, ¿no? Tu circuncisión no es nada. ¿Por qué? Porque hay gente allá afuera que se está comportando mucho mejor que tú. Mucho mejor. Algo que nosotros llegamos a decir, ¿no? Creo que aquí no hay ningún mormón. No, sí,
pero llegamos a decir, ¿no? Que ellos llegan a hacer algo que no son una iglesia de sana doctrina, ¿no? Pero yo estos últimos días, no sé por qué no me aparecen los posts, ¿no? Donde ellos, para llegar a evangelizar, se ponen a ayudarle al constructor, se ponen a ayudarle para que éste le regale unos minutos de su tiempo. Entonces empiezan a servir. Ellos empiezan a servir. Entonces muchas veces nosotros los estamos juzgando a ellos y ellos nos están dando ejemplo, ¿no? Ellos nos están dando ejemplo. Y luego se me hacía como gracioso. Y entonces yo me metí a un post donde veía esa publicación y decía, oh sí, un día mi abuelo necesitaba como meter arena y unos tabiques y ellos lo empezaron a hacer y no se empezaron como a quejar, ¿no? Entonces, nos enseñan también. Hay gente que está fuera en el mundo que nos llega a enseñar. Yo les contaba el testimonio, yo llevo más años en el evangelio que mi mamá, pero mi mamá me mostró misericordia hacia mi papá, algo que yo no estaba mostrando. Entonces de ella aprendí que ella, aunque todavía no conocía mucho de Dios, me estaba enseñando a tener misericordia. Entonces en mis oraciones eran como, ya Señor, ya estoy cansado de mi papá. Ahora en mis oraciones es, Señor, te pido por él. Señor, te pido que lo alcances. Porque lo aprendí de mi mamá. Y es eso, mucha gente que no conoce de la palabra nos está mostrando algo que se supone que nosotros debemos de andar enseñando. La ley se hace válida cuando la obedecemos. Si no guardas la palabra de Dios en ti, entonces, pues la ley es como que, híjoles, entra por un lado y sale por el otro, o a veces ni entra, ¿no? Está el predicador hablando y hablando y hablando y hablando y, híjoles, ¿a qué horas va a terminar la prédica? Es que eso ya me lo sé, otra vez del hijo pródigo. Híjoles, ya me cansé esa del hijo pródigo. Otra vez de la vid, ¿no? Ya me cansé de eso, ¿no? Otra vez Juan 3:16. Sí, ya me cansé de eso, ¿no? Entonces no estamos guardando lo que en verdad quiere Dios que nosotros hagamos. ¿Pueden ayudarme leyendo el verso 28 y 29? Yo le ayudo, hermano Giovanni. Adelante, hermana Liz. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los nombres, sino de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Aquí nos habla, ¿no? Dice, híjoles, lo voy a decir así, podrás llevar tu playera con un texto cristiano, ¿no? Pero Dios te ve en lo íntimo, Dios te está viendo en todo momento, ¿no? Y puede que estés faltando, estés haciendo cosas que no sean agradables para Él. Entonces dice, tal vez por fuera te puedes ver como un cristiano, pero ¿cómo lo eres por dentro? ¿Cómo lo eres por dentro? Hay una historia, ¿no? Que me gusta contarle, y el hermano George ya se la sabe, ¿no? De que había una mujer que va conduciendo, dice, ¿no? Y de repente, avanza y de repente la detiene un tránsito, ¿no? O la detiene la policía. Y le dice, a ver, requiero sus papeles, ¿no? Requiero sus papeles, licencia, tenencia y todos los papeles del carro, ¿no? Entonces dice la mujer, ¿por qué me detienes? Y así como muy insultante, ¿no? Y le dice, mire, estoy viendo cómo está manejando usted, dice, ¿no?
Pero también vi, dice, dice, veo cómo le está gritando a los otros automovilistas, dice, ¿no? Entonces, dice, vi en la parte trasera de su carro, dice, ¿no? A no sé, Jesús te ama, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Entonces, ese no es un ejemplo que daría Jesús. Entonces supuse que este carro es robado, dice, ¿no? Supuse que este carro es robado. Entonces, por eso la estoy deteniendo, dice, ¿no? Porque no es un ejemplo que daría Jesús. Y así hay muchos, ¿no? Me ha tocado una ocasión en que un hermano llegó y me dice, ¿sabes qué? Acabo de tener un enfrentamiento en tal lugar, ¿no? Igual conduciendo, yo iba en la moto, ¿no? Y ahora resulta que el hermano que me recibe en la puerta es aquel que me estaba aventando el carro, ¿no? El que se bajó también a insultarme, pero no me reconoció porque yo traía el casco. Entonces, ¿qué ejemplo llegamos como a dar, no? Porque podemos ser cristianos en exterior, pero lo que dice tu interior es lo que cuenta. Tu corazón tiene que ser cambiado, tu corazón tiene que ser renovado. Y dice, y la alabanza te la va a dar Dios, no va a venir de los hombres. A los hombres nosotros les podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. Amén. Pues bueno, ya ya creo que ya con esto terminamos esta clase. Lo demás viene sobre la circuncisión, viene en Deuteronomio, capítulo 10, verso 16, el rito que se hacía hacia los varones. Algo que quieran añadir, hermanos, alguna pregunta que haya salido en ustedes. Yo, hermano, me gustaría hablar a mí. Adelante, hermano George. Fíjense que hay muchos de los que están aquí pues no me conocen, incluso el hermano Giovanni no me conoce mucho, pero yo puedo hablar que hace muchos años, cuando me alejé de la iglesia, aún así con todo eso, Dios me mandaba a dar clases a las iglesias cristianas. Y fui a muchas iglesias a dar clases de música, pero yo llevaba una doble vida porque no estaba firme mi fe. Yo podía salirme los fines de semana, ir a una fiesta o ir con mis amigos. Y el domingo ir a impartir una clase, ¿no? A los chicos de la alabanza. Y siempre Dios me hacía sentir, bueno, el Espíritu me hacía sentir mal, ¿no? Porque decía, no estás predicando con el ejemplo, ¿no? Y siempre hubo ese temor de decir, no debo de hacerlo, no debo de hacerlo, pero era más mis ganas de seguir en el camino del mundo que afirmarme mi fe. Hasta que Dios mandó al hermano Giovanni, por alguna razón a mi vida. Y hoy puedo decir que sirvo a Dios con esas manos limpias, con esa conciencia tranquila, de que hoy vuelvo a ser esa persona que lo fui antes, porque yo antes fui ese ejemplo para muchos cristianos, para muchos servidores, incluso para muchos líderes, donde me veían servir en todo tiempo, en todo tiempo. Y yo me sentía orgulloso de eso, pero cuando vino mi caída, muchos se pusieron tristes, incluso se sorprendieron de verme arriba y después tirado, ¿no? Pero es eso que mencionábamos hoy. Yo por eso me atrevo a decir, yo pude haber sido ese hombre que amaba a Dios, pero tal vez con sus actos no lo demostraba. Pero hoy, gracias a Dios, pues sé que he sido renovado, he sido justificado a través del perdón que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Eso nada más quería decir. Bendiciones. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo, hermanos? Adelante, adelante, adelante. Hermano Luis. Así, hermano, gracias a Dios por su vida, por la predicación. Y creo que está tocando un tema muy, muy, muy importante, como es como acerca de limpiar nuestro ministerio. Es algo en lo que hemos estado trabajando. Bueno,
personalmente he trabajado unos meses, es que realmente, yo les cuento de mi vida, ¿no? Hay cosas muy sutiles que no son pecados como matar, robar, fornicar, cosas así, que sería evidente ver, ¿no? Pero hay otras cosas que son más pequeñas, que es más difícil de notar, que son como las motivaciones que tenemos por hacer las cosas. O sea, yo considero que el que sirve a Dios se nota cuando alguien lo hace por dinero, así vilmente por dinero, se nota. Y hay veces que incluso hay personas que lo hacen completamente por amor a Dios y también puede haber como una mezcla entre servicio por amor a Dios y también por realización personal. Como por ejemplo, servir por, por recibir alguna especie de reconocimiento, como se dice, pero esas son tan sutiles que nosotros mismos no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Yo pienso que a través de cómo se desarrolla este servicio. Cuando yo estoy sirviendo y siento celos, chin, entonces ya no estoy sirviendo en el Espíritu, ya no estoy sirviendo por Dios. Estoy sirviendo por algo de mi carne, o sea, porque quiero cierto reconocimiento y a lo mejor alguien lo hace mejor que yo y siento celos o algo parecido ahí más o menos. Y si siento un poquito de algo de eso, es que algo de mi carne también está ahí mezclado, ¿no? Entonces podemos purificar el ministerio, nuestro servicio a Dios, que sea santo, quitando esas cosas de nuestro corazón, esos vacíos, esas carencias, eso que a lo mejor a veces estorba en nuestra vida para tener una comunión completa con Dios. Entonces, yo felicito, yo pienso que es un buen tema, ¿no? Un buen tema a tratar para todos los que estamos en el camino. Gracias a Dios por su vida, hermano. Bendiciones. Amén, hermano Luis. Amén. Adelante, hermana Itzel. Gracias, hermano Gio, primeramente que nada por su palabra, que es de enorme bendición. Yo le escuchaba y yo decía, bueno, que es el tema acerca de, pues no vanagloriarnos, de procurar, no irnos al extremo, ¿no? De obedecer la ley y caer en este tipo de vicios. Pero ahorita estaba pensando, ¿no? Y hay momentos en los que, ¿cómo es Dios? Que nos permite conectar a unas ideas con otras partes de la escritura. Y ahorita pues me acaba de pasar un fenómeno así y que me gustaría compartirlo, espero darme a entender, ¿no? Tenemos en este capítulo que se habla acerca de la obediencia de la ley, la circuncisión. A mi mente lo relacioné también con la parte en el Antiguo Testamento donde Moisés está por salir y le sale al encuentro Dios y está a punto de matarlo. Y esto es porque pues no había circuncidado a su hijo. Y a mi mente también vino lo que comentaba nuestra hermana Solecito acerca de las 10 vírgenes hace unos días, de por qué ellas no entran, ¿no? Al reino, en esa comunión. Y yo puedo ver estos puntos conectados porque en el sentido de que no hay una circuncisión del corazón. También tengo en mente que la palabra se nos dice que pues es necesario ser circuncidados, ya no físicamente, sino en el corazón. De una u otra manera, a Moisés se le aplicó en la parte física porque pues él estaba bajo la ley. En el caso de las vírgenes, yo creo que al haber sido insensatas, no estaban circuncidadas plenamente en su corazón, plenamente en la fe, en la esperanza de que iba a venir Dios, no eran sensatas, o sea, la propia palabra dice el por qué ellas, pues no entran, ¿no? Porque eran insensatas, no estaban circuncidadas en ese sentido. Y aquí, pues, parte del juicio que hace Romanos, pues, es hacernos, pues, toda la descripción acerca de estas personas que viven bajo la ley, que a sí mismo juzgan, son personas que no están viviendo bajo, pues bajo Jesús, ¿no? Bajo su misericordia, bajo su gracia. Y todo esto se conecta bien bonito porque hace relación hacia el juicio de Dios. En el capítulo 2, luego si lo pueden leer más a detenimiento, subrayarlo, porque a mí me gusta subrayar la palabra. En el verso 2 dice, más sabemos que el juicio de Dios. En el verso 3, al final dice, tú escaparás del juicio de Dios. En el verso 5 dice, la revelación del juicio de Dios.
Y a mí me gusta mucho ver cuando en la palabra se repiten varias ideas, porque está apuntando presta atención a este tema, al juicio de Dios. Y cómo nos habremos de presentar nosotros, circuncidados o no circuncidados, viviendo bajo la ley, dando mal testimonio o pues procurando hacer el bien, ¿no? Entonces, para evitar que nos pase pues, lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a las vírgenes, y pues lo mismo, ¿no? Aquí que en este capítulo se nos advierte. Espero me he dado a entender, hermanos, y que haya sido de bendición. Muchas gracias, hermano Gio, de verdad, por su tiempo, por su preparación, que sin duda es admirable. Gracias, hermano Gio. Dios le bendiga. Amén. Ahorita gracias, hermana Isabel, hermano Luis, hermano Jorge, ¿no? Como referente a lo que nos decía nuestro hermano Jorge, bueno, se me venían dos temas a la mente, que son temas públicos y referente como los cristianos. Un tema es el de Jota, el chico de Brasil. Ese chico, híjoles, tiene unas alabanzas muy padres, ¿no? En Yo Navegaré y La Rosa de Sharon, creo que son las más conocidas. Entonces, él nos cuenta, ¿no? De que él llevaba esa doble vida en llegar a estar con personas que pues eran del medio cristiano, ¿no? Y que llegaba a estar con ellos. Entonces, él se decepciona de los cristianos que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más, quiero decidirme convertir en mujer, ¿no? La Biblia nos dice, ¿no? Que aquel que le haga daño a uno de sus pequeñitos, le es mejor, dice, ¿no? Ponerse una piedra de molino en su cuello y tirarse al mar, ¿no? Dios tenga misericordia de estas personas que lo llevaron a ese camino. Pero también está este caso de este muchacho, el de los New Boys, el que canta Dios no está muerto. Él hace unos días expone y dice, yo estaba llevando una doble vida. Desde hace algunos meses, estoy en un centro de rehabilitación, le estoy pidiendo perdón a las personas que dañé, quiero tener una verdadera relación con Dios. Entonces dice la palabra del Señor que él no va a desechar un corazón contrito y humillado. Así que, hermano, pues lo que les digo, ¿no? Levántese y no peque más, ¿no? Dios va a usarlo grandemente, porque no va a quedarse como en esa situación, lo que el enemigo quiera decirle, lo que el enemigo quiera ponerle en sus pensamientos. Usted fue llamado para algo grande en los caminos de Dios. Amén. Adelante, Mari. Que les bendiga, amados hermanos. Es algo muy interesante, ¿no? El justo juicio de Dios, ¿no? Hablamos acerca de que Dios es justo y Él nos da conforme nuestras propias obras, ¿no? Y me encanta esta palabra, ¿no? Porque Dios, dice la palabra de Dios que es para redarguir, para enseñar, para edificar, para exhortar. Y esta parte de exhortar casi no nos gusta, ¿no? Porque preferimos misericordia, compasión, amor. Y cuando Dios nos exhorta, tienes dos opciones. Tenemos dos opciones, ¿no? Uno, ser oidores y hacedores de la palabra, o otra, no hacerlo, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho es que Dios nos habla claro. No es alguien que te diga, en la Biblia hay personas que toman alcohol y que se pierden, no, son borrachos. En la Biblia nos habla aquellos que no dan dinero, no, son avaros, ¿no? O sea, y la palabra es muy directa porque Dios es directo, porque Dios no es aquel que anda con rodeos, ¿no? Y me encanta, creo que el poder analizar, y me gusta porque dice que nosotros mismos cuando escudriñamos y entendemos la palabra de Dios, también Dios escudriña nuestros corazones, ¿no? Y digo, wow, o sea, ¿Dios es duro? No, Dios no es duro, Dios es misericordioso. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, cuando nosotros amamos a nuestros amigos, cuando nosotros amamos a las personas, les hablamos claro y directo, ¿no?
esta situación es así, y por esto, estás haciendo mal esto. Así mismo Dios, ¿no? Dios nos dice, ¿no? O sea, hay personas que conocen la palabra de Dios, pero una cosa te digo, ¿no? Lo que digan acerca de de la palabra de Dios, hazlo, pero no hagas sus acciones, y algo que siempre, yo creo que no sé qué pasa, ¿no? Pero yo digo, estas personas, ¿no? Que son fariseos, que conocen toda la ley, que conocieron toda la ley y que la comprendieron de una manera asombrosa que ni tú ni yo a lo mejor entenderemos, ¿no? Pero qué triste, ¿no? Cuando Dios los toma, pero no por un ejemplo bueno, sino por ellos ya tienen su justo juicio, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y es muy interesante, es muy hermoso. Eh, Miren, aquí hay otra característica, ¿no? De Dios, y es que Él nos santifica a través de su palabra. ¿Y qué es su palabra? Pues verdad. Insensatas, no hablábamos. Eran insensatas. No esperaron de la forma correcta al Dios Todopoderoso, ¿no? Pero ¿cuál es la forma correcta de esperarlo? Y dice la palabra de Dios, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. En la perseverancia, ¿qué debe de haber en nosotros, no? Y preguntarnos, ¿no? Dios, ¿qué debe de haber en alguien perseverante? ¿Qué debe de haber en alguien que se apasiona? ¿Qué debe de haber en alguien que te ama? Y la palabra de Dios es hermosa por sí sola, es poderosa por sí sola. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también me encanta, ¿no? También es un Dios de ira, de enojo, que no se le escapa nada. Todo lo registra, todo lo tiene, tal fecha, tal hora, tal momento pasó esto, ¿no? Y un día serán abiertos los libros, queramos o no queramos. Serán abiertos los libros y dirá Sol, Marisol García Rebollo. Se enamoró de mí a los 15 años. A los 19 se alejó por 2 años. Esos 2 años hubo malicia, ¿no? Luego volvió, se arrepintió. Luego hizo esto y luego hizo el otro. Y es algo muy interesante lo que Dios va a hacer, ¿no? Y es asombroso. Es asombroso. El libro de Romanos es uno de los libros que más amo, pero que poco llego a entender. Y doy gracias a Dios por estas enseñanzas que el hermano Gio está haciendo. Y gracias, hermano Gio. Dios le bendiga y que Dios se apiade de nuestras almas, ¿no? Porque yo cuando leo las Sagradas Escrituras y cuando Dios dice, requiero esto de ti, los frutos del Espíritu, requiero santidad, requiero purificación, requiero gentileza, requiero nobleza, requiero que ames, requiero que no solamente ames a los que amas, sino a tus enemigos, que ores por ellos. Requiero tantas cosas de nosotros. Requiere tanto de Dios de nosotros. Y yo digo, Dios, ¿cuándo no será que en algún momento me perfeccione al grado que tú quieres, ¿no? Pues esto es un proceso. Y esto es, mañana voy a morir a mi carne. Y pasado mañana voy a morir a mi carne. Y pasado mañana tengo que morir a mi carne. Y a la carne no le gusta morir. Entonces es muy profundo. Muy profundo y también digo, ¿no? O sea, hablamos y decimos, justamente, ¿no? A lo mejor decimos, Dios, pero ¿cuándo te robé? Pues cuando no me diste cuando no diste los diezmos y las ofrendas, en eso me robaste. Dios, ¿cuándo no fui caridoso? No fui noble. Ah, pues cuando viste a una persona en situación de calle y no le diste eso, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy increíble que Dios nos marca, ¿no? Y es de reflexionar y autoanalizarnos, ¿no? Pues es una palabra increíble y poderosa que digo, wow. Eso que nada más estuve a la mitad, pero Dios les bendiga, hermanos, y Dios es grande y poderoso y fuerte. Así que Él es el creador de todo. Dios les bendiga, hermanos, y bonita, excelente noche. Dios con ustedes. Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante, adelante, ¿eh? Sin pena. Bueno, no lo sé todo, hermanos.
Esto lo aprendí hace poco y pues me gusta compartirlo, ¿no? Para que nos vayamos edificando mutuamente. Así que pues doy gracias a Dios por sus vidas, porque pues tienen ese deseo de aprender, hermanos. Y yo sé que un día ustedes también van a estar compartiendo pues lo mismo, ¿no? Tal vez llego a errar en algunas cosas, pero pues discúlpenme y pues ayúdenme corrigiéndome en alguna cosa para que pues igual crezcamos mutuamente. Amén. Si no hay nadie más que quiera comentar algo, pues voy a orar para terminar y puedan descansar. Ok. Papito amado, te doy gracias por el amor, la misericordia que derramas hacia nosotros día con día, Señor. Gracias, Señor Padre, porque pues nos revelas los secretos de tu palabra. Nos revelas, Señor Padre, las cosas que tienes, Señor, para nosotros. Sé que aún nos quieres revelar más, Señor. Sé que aún, Señor, mediante el Espíritu Santo vas a enseñarnos más cosas. Que mis hermanos no se queden con lo que yo les he compartido el día de hoy, sino que aún, Señor Padre, vayan y escudriñen más, Señor, en su palabra. Que lleguen a dudar de mí, como dice, ¿no? Que vayan en sus Biblias y digan, voy a ver si el hermano está diciendo la verdad, para que no sean engañados, hermano, no sean engañados mis hermanos, sino que estén preparados para el día en que se levantarán aquellos falsos maestros, aquellos falsos engañadores, para que mis hermanos enseñen a otros y los preparen. Es una oración que desde pequeño he hecho, Señor. No deseo, Señor Padre, ser engañado, Señor. Así que tampoco deseo que ninguno de mis hermanos se llegue a perder, Señor, sino que al contrario, avancemos juntos en esta carrera, Señor. No sabemos, Señor Padre, el día, no sabemos, Señor Padre, la hora, pero sabemos, Señor, y tenemos la confianza de que un día retornarás. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que se pudieron conectar, la vida de mi hermana Excel. Te pido por ella, por su hijo y por mi hermano Enrique, por la vida de mi hermana Liz, por su niño, su mamá, por la vida de mi hermana Aki y la obra que estás haciendo allá en San Vicente y en el Rincón, Señor. La vida de mi hermano Jorge, su esposa, sus hijos, la vida de Mari, la vida de sus hermanos, de Luna, la vida de su mamá, Señor Padre amado, Señor. Te pido, Señor, por ellos, por la vida de mi hermano Luis, por aquello que está emprendiendo, aquello, Señor Padre, por lo cual se está esforzando, que es el deseo de prepararse para el ministerio de liberación, que seas tú, Señor Padre, mostrándole los caminos y mostrándole la guía, los maestros. Seas tú, Señor Padre, guardándolo de las acechanzas del enemigo. Te pido por la vida de mi hermana Araceli, por su familia, la vida de mi hermano Josué, la vida de mi hermana Ilse y ese deseo de salir a predicar a las naciones, Señor. En tus manos, Señor Padre, dejo a mis hermanos y que esta palabra haya sido de mucha bendición para ellos. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, me despido de ustedes, descansen, que tengan una bendecida semana. Estén orando para la próxima semana. Amén. Bendiciones a todos. Amén, hermanito. Muchas bendiciones. Gracias Adelante, por Sol. todo. Bendiciones. Hermanos. Bendiciones, hermano Giovanni. Bendiciones. Buenas noches. Chaito. Bendiciones.